Piensa en alguien de tu vida, alguien que nunca te ha levantado la voz, alguien que parece razonable, incluso amable, y que sin embargo, siempre consigue lo que quiere. Siempre terminas cediendo. Siempre terminas sintiéndote culpable sin saber exactamente por qué. Siempre eres tú quien da un paso atrás. Y lo más perturbador no es eso. Lo más perturbador es que si alguien te preguntara si esa persona te manipula, probablemente dirías que no. Porque no hay gritos, no hay amenazas, no hay nada que puedas señalar con el dedo y llamar abuso. Solo hay una sensación extraña, una fatiga que no puedes nombrar, una pequeña voz interior que cada vez habla más bajo. Eso es exactamente lo que hace que la manipulación más sofisticada sea tan devastadora. No deja marcas visibles, opera en las sombras, en el espacio entre lo que se dice y lo que se siente, en el territorio que Jung dedicó su vida entera a explorar. Hoy vamos a entrar en ese territorio, y te advierto desde el principio. Esto va a incomodarte. No porque lo que cuentes sea difícil de entender, sino porque en algún momento vas a reconocerte, no como víctima, como perpetrador. Porque la manipulación no es patrimonio de los monstruos, es patrimonio de los humanos, de todos los humanos, incluido tú, incluido yo. Jung tenía un concepto para esto, lo llamaba la sombra, esa parte de nuestra psique que contiene todo lo que no queremos ver en nosotros mismos, todo lo que hemos reprimido, negado, proyectado hacia afuera. Y la sombra no desaparece porque la ignoremos. Al contrario, cuando más la negamos, más poder adquiere, más opera en la oscuridad, más mueve los hilos de nuestra conducta sin que nuestra conciencia lo registre. La manipulación inconsciente es la sombra en acción pura. Es el niño que aprendió que no podía pedir amor directamente. Y entonces aprendió a obtenerlo de otras formas. Es el adulto que nunca procesó su miedo al abandono. Y entonces construyó estructuras relacionales donde el otro nunca puede irse realmente. Es la persona que fue herida tan profundamente en su capacidad de confiar, que ahora necesita controlar todo y a todos para sentirse segura. No es maldad, es herida, no integrada. Es sombra, operando en la oscuridad porque nadie la ha llevado a la luz. Pero aquí está la paradoja. Esa misma herida que te hace manipular a otros es la que te hace completamente ciego ante cuando otros te manipulan a ti. Porque el inconsciente reconoce patrones familiares. Y los patrones familiares se sienten como amor. Eso es lo que vamos a desmontar hoy. Los mecanismos exactos, los patrones arquetípicos, la anatomía completa de la manipulación vista desde las profundidades de la psique. Esto no es un vídeo de autoayuda. No vas a salir de aquí sintiéndote empoderado ni con una lista de 5 pasos para protegerte. Vas a salir de aquí más incómodo, pero más honesto. Y esa incomodidad, si la sostienes, si no la evitas, si la llevas contigo en lugar de cerrar la pantalla, esa incomodidad es el inicio del verdadero trabajo. El trabajo que Jung llamaba individuación. El único camino que existe hacia una psique que no opera desde las sombras. Empecemos. Para entender cómo funciona la manipulación en su nivel más profundo, necesitamos entender primero cómo funciona la psique humana. Y aquí, Jung es absolutamente esencial. Porque fue el primero en cartografiar el territorio oscuro con suficiente rigor como para que podamos orientarnos en él. La psique no es transparente, no funciona como una pantalla donde puedes ver todo lo que ocurre. La psique tiene capas, tiene una superficie iluminada, la consciencia, ese espacio pequeño y arrogante donde creemos que ocurre todo lo importante, y tiene profundidades, vastas profundidades oscuras donde habitan las fuerzas reales que nos mueven. Jung llamaba a esto
el inconsciente. Y el inconsciente no es pasivo. No es un almacén polvoriento donde guardamos los recuerdos que no queremos. Es una fuerza activa, una inteligencia antigua, una entidad casi autónoma que tiene sus propios objetivos, sus propios miedos y sus propias estrategias. Y cuando esa inteligencia inconsciente opera sin supervisión de la consciencia, ocurre exactamente lo que estamos explorando hoy. La manipulación en su forma más pura no es un plan consciente. No es alguien sentado en una silla oscura pensando cómo destruirte. Eso existe, por supuesto. Pero es la excepción. La regla es infinitamente más perturbadora. La regla es que la mayoría de la manipulación ocurre sin que el manipulador lo sepa, sin que lo registre, sin que lo elija deliberadamente. Ocurre desde la sombra, y hay mecanismos específicos, patrones arquetípicos, que se repiten con una precisión aterradora en todo tipo de relaciones. El primero de estos mecanismos es lo que los psicólogos llaman proyección. Y Jung lo estudió con una profundidad que nadie más ha igualado. La proyección ocurre cuando tomamos algo que no podemos tolerar en nosotros mismos y lo colocamos fuera, en otra persona, en una situación, en el mundo. El hombre que no puede admitir su propia crueldad, ve crueldad en todos los demás. La mujer que no puede ver su propio egoísmo acusa constantemente a otros de ser egoístas. El niño que aprendió a reprimir su rabia se convierte en adulto que percibe hostilidad en gestos neutros. Y aquí está la parte que nos interesa. La proyección no solo distorsiona la percepción, la proyección manipula. Cuando le dices a alguien constantemente, tú eres la persona egoísta, tú eres quien siempre hace daño, tú eres el problema, esa persona, eventualmente, empieza a creerlo. Empezamos a reorganizar su percepción de sí misma alrededor de esa narrativa proyectada. Y mientras ella está ocupada defendiéndose, cuestionándose, sintiéndose culpable, el proyector queda libre de examinar lo que realmente ocurre dentro de él. Eso es manipulación mediante proyección. No consciente, no planeada, pero devastadoramente efectiva. El segundo mecanismo es la identificación proyectiva, un concepto más complejo y más oscuro. Aquí no solo proyectamos algo en el otro, aquí logramos que el otro realmente lo encarne, que lo sienta, que lo actúe. Imagina a alguien que tiene una rabia enorme que no puede admitir. Esa persona, sin saberlo, hace pequeñas cosas constantemente que provocan irritación en quienes están cerca. Pequeñas injusticias, pequeñas invalidaciones, pequeñas humillaciones disfrazadas de humor, hasta que el otro explota. Y entonces el proyector señala y dice, «¿Ves? Eres tú quien tiene el problema con la rabia. Eres tú quien es inestable. Yo siempre estoy calmado. Eso no es accidental. Es la psique inconsciente creando la prueba que necesita para no verse a sí misma». Y el tercero, el más cotidiano, el más imperceptible, es el gaslighting emocional, que no siempre son frases directas como «No fue así, estás loco». A veces es simplemente el silencio estratégico, la mirada de lástima, el pequeño suspiro que dice «Aquí vamos de nuevo», la capacidad de hacer que dudes de tu percepción sin que nadie haya dicho nada concreto que puedas refutar. Estos tres mecanismos, proyección, identificación proyectiva y gaslighting emocional, son la arquitectura básica de la manipulación inconsciente. Y todos tienen una raíz común. Todos nacen del mismo lugar, el miedo. Jung nos enseñó que el inconsciente colectivo está organizado en arquetipos, patrones universales de ser y de actuar que trascienden culturas e historias personales. Y cuando miramos la manipulación desde esta lente, algo fascinante y oscuro emerge.
La manipulación también tiene sus arquetipos, sus formas universales, sus máscaras repetidas a través del tiempo y los continentes. El primero es el arquetipo que Jung llamaría la persona, en su forma más distorsionada. La persona es la máscara que usamos para el mundo, el rol social, la identidad pública. En condiciones saludables, la persona es flexible. La usamos conscientemente y podemos quitárnosla. Pero hay personas que se han fusionado completamente con su persona, que han construido una máscara tan perfecta, tan consistente, tan encantadora, que ellas mismas ya no saben qué hay detrás. Y esa máscara perfecta es uno de los instrumentos de manipulación más poderosos que existen. Porque cuando alguien proyecta una imagen impecable de bondad, de razonabilidad, de virtud, cualquier cosa que contradiga esa imagen parece un error de percepción tuyo. Si esa persona tan bondadosa te hizo daño, debes estar equivocado. Si esa persona tan razonable te hace sentir pequeño, debes ser tú quien es demasiado sensible. La máscara perfecta no necesita decirte nada. La máscara perfecta simplemente existe y hace el trabajo sola. El segundo arquetipo es lo que yo llamaría el niño herido, que no se ve como herido. Este es quizás el más común y el más difícil de reconocer porque genera la mayor empatía. Es la persona que tiene una herida temprana profunda, un abandono, una traición, una infancia de amor condicional, y que desde esa herida construyó estrategias de supervivencia que se convirtieron en estilos relacionales. La culpa como herramienta, el martirio como estrategia, la enfermedad como forma de conectar, el sufrimiento demostrado como moneda de intercambio afectivo. No lo hacen conscientemente. Lo hacen porque en algún momento de su historia, mostrar el dolor era la única forma de conseguir lo que necesitaban. Y esas estrategias funcionaron. Entonces se grabaron en el sistema nervioso. Se volvieron automáticas. Se volvieron sombra. El problema es que cuando te relacionas con alguien así, entras en un sistema donde tu bienestar siempre tiene que ceder ante su sufrimiento, donde tus necesidades siempre son secundarias, donde la conversación siempre regresa a su dolor, y si intentas poner un límite, de repente eres cruel, de repente eres el abandono que siempre temieron. La culpa llega como un muro, y cedes, y vuelves, y el ciclo continúa. El tercer arquetipo es el más oscuro de todos, el que la psicología clínica asocia con lo que llamamos narcisismo en su espectro más profundo. Jung no usaba ese término, pero describía el mismo fenómeno cuando hablaba de la inflación del ego. El ego que se ha expandido tanto que ha absorbido todo el espacio psíquico, que no puede tolerar la alteridad del otro, porque el otro, realmente, no existe como persona autónoma en su mundo interno. Solo existe como función, como espejo que refleja su grandiosidad, como audiencia, como recurso. Y la manipulación aquí es arquitectónica, es sistemática, no necesariamente consciente, pero sí consistente. El ciclo de idealización y devaluación que Kernberg describió con precisión quirúrgica. La manera en que primero te hacen sentir único, elegido, especial, para luego usar esa elevación como palanca. Porque cuando alguien te ha colocado en un pedestal, la amenaza de caer de ese pedestal es aterradora. Y esa amenaza, implícita, nunca dicha en voz alta, es suficiente para mantenerte en línea. Lo que une a estos tres arquetipos, lo que los hace reconocibles a pesar de sus diferencias, es que todos operan desde un núcleo de miedo profundo. Miedo a ser visto, miedo a ser abandonado, miedo a ser nadie. Y ese miedo, no integrado, no reconocido, no llevado a la consciencia, busca su camino hacia afuera. Siempre. La sombra siempre encuentra su camino. Y ahora llegamos a la parte que más
resistencia genera. La parte donde el vídeo deja de ser sobre los demás y se convierte en un espejo. Porque si has llegado hasta aquí pensando solo en alguien de tu vida que te manipula, has estado mirando en la dirección equivocada. O más precisamente, has estado mirando en una sola dirección. Y Jung era implacable en esto. Absolutamente implacable. Cualquier trabajo psicológico real tiene que comenzar con la pregunta más difícil de todas. ¿Qué parte de esto soy yo? No qué me hacen a mí, sino qué hago yo. No como una forma de culparte, no como una invalidación de lo que has sufrido, sino porque la única psique sobre la que tienes algún poder es la tuya. Y la sombra no discrimina. La sombra no dice, esta persona es demasiado buena para manipular. La sombra simplemente hace lo que hace, en todos, sin excepción. Entonces, ¿cómo manipulas tú? Detente un momento antes de responder. Porque la respuesta obvia, la respuesta defensiva, la primera respuesta que llega, es casi siempre la que viene de la persona, de la máscara, de la imagen que tienes de ti mismo. La respuesta real está más abajo, mucho más abajo. Empecemos con algo que casi todos hacemos, el silencio como castigo. Cuando algo te hiere o te decepciona, ¿te retiras? ¿Te vuelves distante? ¿Tu presencia se vuelve fría, monosilábica, ausente? Y esa frialdad, esa distancia, ¿no comunica exactamente lo que quieres comunicar sin tener que decirlo en voz alta? Eso es manipulación. No llamarlo así no lo convierte en otra cosa. El silencio estratégico es una forma de presión tan real como cualquier palabra dicha en voz alta. Y lo hacemos porque, en algún punto de nuestra historia, aprendimos que era más seguro no pedir lo que necesitábamos directamente, que era más seguro demostrar el daño que articularlo. Y esa estrategia funcionó. Entonces, la grabamos, y ahora la usamos, sin saber que la usamos. El segundo patrón es la ayuda como control. Hay personas, y quizás tú eres una de ellas, que se ofrecen constantemente a ayudar, que están siempre disponibles, que hacen más de lo que se les pide, que se sacrifican visiblemente. Y esto suena virtuoso, lo sé, suena como generosidad, pero hay que hacerse una pregunta más profunda. ¿Qué ocurre cuando el otro no necesita tu ayuda? ¿Qué ocurre cuando el otro prospera de forma independiente? ¿Qué ocurre cuando el otro no necesita ser rescatado? Si en esos momentos sientes ansiedad, vacío, molestia, entonces la ayuda no era solo generosidad, era también una forma de mantener al otro en un lugar de necesidad, una forma de asegurar tu propia indispensabilidad, de controlar el vínculo a través de la deuda emocional que la ayuda constante crea. Jung habría reconocido esto inmediatamente. Es el arquetipo del salvador que no puede tolerar que no haya nadie que salvar. El tercer patrón es el más sutil de todos y el más universal. Es la victimización selectiva. No me refiero a fabricar sufrimiento, aunque eso también existe. Me refiero al uso inconsciente del propio sufrimiento real como escudo y como arma simultáneamente. Cuando estás en una conversación difícil y de repente tu malestar se vuelve tan visible, tan presente, tan urgente, que el tema original desaparece. Cuando la conversación que iba a tratar algo que hiciste, tú termina tratando tu dolor por tener que hablar de eso. Cuando los límites que el otro intenta establecer se convierten en evidencia de que te están atacando. El sufrimiento real usado estratégicamente, aunque no conscientemente, para evitar la responsabilidad, para desviar, para hacer que el otro retroceda. Reconocer estos patrones en uno mismo es uno de los actos más dolorosos del trabajo psicológico real. Duele porque destruye una imagen. Duele porque nos confronta con la brecha entre quienes creemos que somos y quienes somos en la oscuridad. Pero ese dolor es exactamente el que Jung describía como el dolor necesario.
no el sufrimiento inútil de la vida no examinada, sino el sufrimiento que tiene una dirección, el que lleva hacia algo, hacia la integración, hacia la honestidad, hacia una forma de relacionarse que no necesita las sombras para funcionar. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? ¿Cómo se vive con este conocimiento? Y aquí quiero ser muy preciso, porque este es el punto donde la mayoría de los contenidos psicológicos toman el camino fácil, el camino de las soluciones, de los pasos, de los sistemas. Y yo no voy a hacer eso, no porque no existan herramientas, sino porque las herramientas sin la base correcta son solo más formas de evitar, más formas de gestionar la superficie sin tocar el fondo. La base correcta es esta. Antes de intentar cambiar nada, antes de establecer ningún límite, antes de confrontar a nadie, antes de aplicar ninguna técnica, tienes que hacer algo mucho más difícil. Tienes que estar dispuesto a ver, simplemente ver, sin defenderte, sin justificarte, sin el mecanismo automático de la mente que convierte cada insight incómodo en una historia donde sigues siendo el protagonista razonable. Jung lo llamaba hacer consciente lo inconsciente. Y es exactamente tan simple y tan brutalmente difícil como suena. Porque el inconsciente no quiere ser visto. El inconsciente prefiere operar en la oscuridad. Y la sombra en particular tiene un sistema de defensa extraordinariamente sofisticado. Cada vez que te acercas a ella, produce justificaciones, produce contexto, produce la narrativa de por qué lo que hiciste no cuenta, de por qué tu caso es la excepción, de por qué el otro provocó, de por qué el silencio era necesario, de por qué ayudar tanto era lo correcto. La sombra es inteligente, habla con tu propia voz, y por eso el trabajo es tan difícil, porque estás combatiendo algo que usa tu propio idioma para engañarte. El primer paso real no es una técnica, es una pregunta que tienes que aprender a hacerte en el momento exacto en que la sombra está operando, en el momento en que el silencio está instalándose como castigo, en el momento en que la ayuda tiene una segunda intención invisible, en el momento en que tu sufrimiento está siendo usado como escudo. La pregunta es esta: ¿qué necesito realmente en este momento? No qué quiero que el otro haga, no cómo quiero que el otro reaccione, sino qué necesito yo, realmente, en el nivel más básico, debajo de la estrategia, debajo de la máscara, debajo del comportamiento. Porque lo que descubrirás, casi siempre, cuando te haces esa pregunta con honestidad real, es que la necesidad es sencilla. Quiero sentirme seguro. Quiero ser visto. Quiero saber que no voy a ser abandonado. Quiero que mi dolor sea reconocido. Estas no son necesidades complicadas. Son las necesidades más humanas que existen. Y la tragedia de la manipulación inconsciente es que en lugar de expresarlas directamente, las envolvemos en estrategias, en mecanismos, en comportamientos que alejan exactamente lo que más necesitamos. Y cuando empiezas a ver eso, cuando empiezas a rastrear el comportamiento hasta la necesidad real debajo de él, algo comienza a cambiar. No de golpe, no de forma dramática, pero comienza, porque la consciencia, cuando se aplica con honestidad real, tiene una función transformadora que ninguna técnica puede replicar. Jung lo sabía. Toda la individuación, todo el trabajo de una vida psicológica vivida con intención, no es más que esto en su esencia: hacer que lo que opera en la oscuridad pueda finalmente operar en la luz. Y respecto a las personas que te manipulan, lo mismo aplica. No se trata de confrontarlos, no se trata de exponerlos, no se trata de tener la razón, se trata de ver el mecanismo, de ver la herida detrás del comportamiento, sin necesariamente tolerarlo, porque ver la herida de alguien no significa permitir que esa herida te dañe.
pero verla cambia tu relación con ella. Ya no reaccionas desde el mismo lugar. Ya no eres arrastrado por las mismas corrientes inconscientes. Ya no participas del mismo baile. La manipulación, en su nivel más profundo, es siempre una llamada desesperada de algo que nunca aprendió a pedir de otra manera. Eso no la hace aceptable, pero sí la hace comprensible. Y la comprensión real, sin condescendencia, sin superioridad, sin la distancia cómoda del que observa desde afuera. Esa comprensión es donde comienza la verdadera libertad. No la libertad de no ser afectado, sino la libertad de elegir cómo responder, de elegir conscientemente, de no ser movido por fuerzas que no ves y que por lo tanto no puedes gobernar. Eso es lo que Jung buscaba en cada análisis, en cada sueño interpretado, en cada símbolo descifrado. No la perfección psicológica, no la erradicación de la sombra, sino la relación consciente con ella, la capacidad de mirarla de frente y decir, te veo, y entonces elegir.